En este vídeo explicaremos las características y detalles interiores y exteriores del modelo P726 de Pilot. Quan vulguis. Empezando por el lado izquierdo exterior, tenemos el diésel y el AdBlue. El diésel, una vez abierto la tapa, con la propia llave de Fiat, un cuarto de vuelta y ya podríamos recargarlo. Y el AdBlue va a presión. Simplemente desbloqueamos el tapón y ya podríamos recargar. Tanto el diésel como el AdBlue, el propio cuadro de mando de Fiat nos indicaría cuándo hay que recargarlo. Tenemos el tapón del agua, que ya va con la llave de Pilot. Es un cuarto de vuelta, lo desbloqueamos y ya sacamos el tapón. Hay dos opciones: o cargar el agua hasta que el agua desborde, o ir mirando la pantalla interior para ver el estado de carga. Una vez cargado, volveríamos a cerrar el tapón y otra vez con la llave cerramos el bombín. Después tenemos la salida de la calefacción turbo. Lo que hay que procurar aquí es que tenga buena ventilación y que no haya una pared o un coche demasiado cerca que nos evite esa circulación del aire caliente. Luego tenemos el portón de acceso a la calefacción, que va también con la misma llave. Se desbloquea el bombín y el cierre de la puerta. Y aquí lo más importante es la válvula de seguridad del agua o el force control. Esta válvula nos detecta la temperatura del agua y en caso de que esta temperatura baje de 4 grados, saltaría, se pondría en vez de sentido de marcha en sentido perpendicular y nos abre el paso del agua. Nos daríamos cuenta porque al abrir el agua, esta válvula vacía el agua hacia afuera, y si el agua que hay en el circuito está superando los 4 grados, podemos volver a poner la palometa en sentido de la marcha y podríamos reapretar el botón. Para cerrar, volvemos a colocar el bombín en su posición inicial. En la parte trasera del lado izquierdo tenemos el cassette del váter o aguas negras, que va con la llave de Pilot. Una vez está cerrado el váter por dentro, levantamos la pieza de color verde y ya nos sale el cassette entero. Para el vaciado sacaríamos el tapón de la parte frontal y cuando se inclina hacia las rendijas de vaciado tenemos que apretar el botón. Este botón lo que hace es que entra aire y evita que nos pueda salpicar. Una vez acabado de vaciar, se recargaría por aquí del líquido o las pastillas. Volveríamos a poner el tapón y para introducirlo, las ruedas van por la guía hasta que salta la pieza verde otra vez. Una vez el cassette ya está en su sitio, podemos cerrar la puerta y la cerramos con llave para que quede del todo cerrada. En el lado derecho, en la parte trasera, tenemos el cierre tule de seguridad, que simplemente se desliza y se aprieta el bombín para que quede fijo, y con la propia llave del cierre tule lo desbloqueamos, lo ponemos en su posición inicial y lo volvemos a bloquear. Para los cierres del portón volvemos a utilizar la propia llave de Pilot, desbloqueamos los cierres y tenemos en la propia pared un anclaje para aguantar la puerta. En el lado derecho de la puerta, en la 726, nos encontramos con la pegatina que nos indica dónde está la guillotina para abrir las aguas grises y así poder vaciar sacándolo para afuera, y una vez vacío volveríamos a apretarlo hacia adentro en la posición de cerrar. También en el lado derecho, al lado del cofre del gas, encontramos la entrada para la toma de 220, en el cual conectaríamos nuestro cable para cargar baterías y tener 220 en la vivienda. Con la propia llave de Pilot desbloquearíamos los bombines del cofre del gas y subiríamos el portón hacia arriba. Aquí tenemos un sistema que se llama Crash Sensor, que lo que nos evita es posible fugas en caso de accidente o algún bache, que tiene un botón que, como se puede apreciar, es de color amarillo, que en el funcionamiento correcto siempre está en su interior. Si este botón salta y nos corta el paso del gas, lo único que tendríamos que hacer es apretar el botón amarillo hasta que se quede en su posición fija y se rearmaría el gas. Para rearmar el gas tenemos una llave de paso
que va en sentido horario para cerrar y antihorario para abrir. En caso de que nos saltase el crash sensor o nos quedemos sin gas, una vez abierto el gas, siempre apretaríamos el botón de purga de circuito. Para cambiar la botella de gas, simplemente se cierra el gas totalmente y en la parte inferior tenemos una presilla. La presilla para colocar la botella, lo que hay que hacer es desbloquearla, se coloca en el cuello de la botella y apretamos hacia abajo. En este modelo tenemos un toldo de cianma que la varilla entra en forma de gancho. Colocaremos la varilla en la zona del toldo y ya podemos proceder a abrir el toldo. El toldo siempre hay que tener en cuenta que no haya aire demasiado fuerte o lluvia para así no hacer ningún desperfecto al toldo. Las patas se sacan primero hacia afuera y luego tiene una presilla o una palometa que es la que nos permitirá jugar con la altura del toldo. La bloqueamos y le damos más firmeza al toldo. Para recogerlo hacemos lo mismo al revés. Aflojamos, la llevamos a la posición inicial y la volvemos a bloquear. Para recogerlo lo ponemos en la posición inicial y apretamos las dos piezas. Girando en el sentido horario recogemos el toldo. Una vez el toldo ya no nos deja girar más, el toldo está en su posición cerrada y podemos retirar la varilla. Al entrar en este modelo lo primero que vemos son el botón para encender la tablet, las luces para poner el escalón y la luz exterior y ya tendríamos la tablet encendida. Para empezar, en la pantalla siempre tenemos el voltaje que nos lo indica tanto en número como en color. Es importante fijarse siempre también en el color. Color verde indicaría que el estado de la batería es un estado óptimo y cuando se pone de color rojo es que la batería tiene que ser recargada. La batería puede ser recargada por panel solar, enchufada a 220 exterior o con el motor. Siempre que esté el vehículo cargando nos lo indica con unas flechas de color azul que nos marca que va cargando el vehículo. Luego siempre tenemos las aguas limpias y aguas sucias que nos lo indica en porcentaje. Este porcentaje siempre irá de 0 a 100% dependiendo de la capacidad del depósito. Luego en la parte inferior tenemos tres botones que son para encender las diferentes funciones. El primer botón, que es una bombilla, nos sirve principal y únicamente para encender las luces del vehículo. Luego cada luz siempre tiene un interruptor para poder encender o apagar individualmente. El segundo botón es el de la bomba de agua. Una vez se activa la bomba podemos utilizar lo que son los diferentes grifos o la cisterna del váter. Para acabar tenemos el botón de auxiliar. El botón de auxiliar enciende todos aquellos aparatos o enchufes que van de la batería a 12 voltios. Entonces tenemos las líneas separadas de luz y de 12 voltios. En los modelos de Pilot, en la parte derecha de la puerta, siempre encontramos la parte eléctrica. Puede ser o bien un asiento o bien en una quinta plaza. Lo que tendríamos que hacer es retirar los cojines y una vez abierto podemos observar que siempre vendrá la batería, la cual no hay que tocar nada. El aparato blanco, que son los magnetotérmicos, funciona igual que el de casa. En caso de que estemos conectados a 220 y no nos cargue el vehículo o no funcionen los enchufes, deberíamos revisar que las pías estén hacia arriba. Luego el siguiente aparato que encontramos es la centralita de Pilot, que siempre es de color azul. En esta centralita, en la parte central, encontramos los fusibles, los cuales tienen un LED indicador si fallase alguno de ellos. En caso de que nos falle la luz, la cama, cualquier parte del sistema, lo que tendríamos que hacer es retirar la tapa con las dos presillas superiores y cambiar el fusible. Siempre dejamos fusibles de reserva en la guantera del vehículo. Para desbloquear la tele tenemos aquí una pieza que gira, nos permite graduar la tele a la altura que queramos y luego podemos desplazarla. Lo importante es que siempre para circular la tele tiene que quedar recogida en la posición inicial.
desbloquearíamos la pieza negra, se sube la tela hasta que queda anclada y la volvemos a bloquear. En el modelo 726, tanto la calefacción Truma como la botonera de la cama la tenemos situada justo encima de la puerta. Primero empezaremos por la calefacción. Para empezar tenemos dos botones, el de tirar para atrás, ¿vale? Y luego la rueda que nos permite entrar en el menú y seleccionar las diferentes opciones. La primera opción que seleccionamos, que es la que parpadea, sería la calefacción. La calefacción, como bien podemos ver, va por grados centígrados. Simplemente habría que seleccionar una temperatura y apretar el botón, ¿vale? Una vez hemos apretado, nos indicará que está funcionando la calefacción, que tenemos gas y la potencia. Luego podemos desplazar con la rueda el menú a el agua caliente. El agua caliente tiene tres modos diferentes. El Eco, que nos calentaría el agua hasta llegar a los 40 grados, el Hot, que calienta el agua hasta llegar a los 60 grados, y el Boost. El Boost lo que hace es dar prioridad al agua caliente antes que a la calefacción. Si tenemos tanto agua caliente como calefacción, al bajar la temperatura del agua del boiler nos pararía lo que es la salida de aire caliente. Luego, para continuar, tenemos un ventilador. Este ventilador, si tenemos lo que es la calefacción encendida, nos deja dos opciones de potencia. El siguiente modo es el programador. Programaríamos una hora de inicio, una hora a la cual se pararía automáticamente la calefacción, y luego ya seleccionaríamos lo que deseamos tener. Bien calefacción con una temperatura, bien agua caliente o la potencia de salida de aire. Una vez lo hemos seleccionado todo, tenemos dos opciones: poner el on, que se quedaría todo memorizado y se pondría en marcha, o el off, que se quedaría memorizado pero no funcionaría. Luego los últimos botones son para hacer el cambio de hora y donde tenemos lo que serían los diferentes programas de la calefacción que recomendamos hacerlo de fábrica. Como bien vemos, ahora que no tenemos gas, nos sale un error. En este caso, si apretamos el símbolo de error, nos está indicando un código. Este código, en este caso, como bien digo, es el del gas, pero pueden ser varios errores diferentes, los cuales vienen todos recogidos en el libro de errores de Truma. Una vez tengamos determinado el error, en este caso el de gas, lo que haríamos sería solucionar el problema, y si persiste nos volvería a salir error. Siempre es recomendable, entre que solucionamos el problema y se pone en marcha, esperar unos 15 minutos para lo que es la Truma dejarla pensar. Este modelo, el 726, tiene opción para viajar y dormir 5 personas. Para viajar lo que haríamos es retirar estos colchones que tenemos aquí, se recoge la parte de los pies y entonces viajaría una persona en sentido contrario a la marcha y las otras dos quedan sentadas. Aparte de viajar 5 personas, también pueden dormir. Para hacer el dormitorio lo que haríamos es preparar el soporte de la cama, ponemos la parte superior extendida y con este palancar aquí bajamos de la mesa hasta la posición libre. Una vez con el bloqueo la volvemos a poner en posición de cerrado. Entonces ya nos queda la mesa preparada para montar la cama. Una vez bajada la mesa, tenemos que poner el otro suplemento. El suplemento este consta de 2 patas, las cuales desbloqueamos siguiendo el sentido de la flecha, y debajo del asiento tiene una ranura para fijarlo. Levantaríamos este colchón, colocamos las patas en su posición y volvemos a montar el asiento. Una vez tenemos lo que es el suplemento y la cama preparado, acabamos de montar la cama con los suplementos de cocina. Entonces nos quedaría una cama abajo totalmente montada. Una vez tengamos montada la cama de abajo, para las otras 2 plazas de dormir bajaríamos la cama. Entonces esta cama tiene diferentes posiciones dependiendo de si van a viajar 4 o van a viajar 5 para dejar espacio a la cama de abajo.
Entonces, como bien podemos observar, tiene tanto la red de seguridad delante como detrás, tiene la propia escalera para poder subir a la cama una vez esta está bajada. Hay que tener en cuenta que no se pueden dejar objetos encima de la cama porque si no, no permite que detecte el final de carrera. Si subimos la cama normalmente, cuando llega al final de carrera, ella sola se detendrá. Sabremos que la cama ha llegado al final de posición porque las luces de debajo de la cama vuelven a encenderse. En este modelo de cama tenemos una tapa en la parte inferior de la cama, la cual tiene un sinfín en el motor. Con una llave del 13 podríamos subir o bajar manualmente la cama en caso de quedarnos sin electricidad en la batería o en caso de que se nos funda el fusible y no tengamos recambio. Siempre, una vez acabado de utilizar la cama, hay que volver a colocar el tapón en su sitio. En la zona central es donde tenemos en el lado derecho la nevera, que es Dometic. Las neveras siempre podemos encontrar diferentes distribuciones o tamaños, pero el funcionamiento siempre suele ser el mismo. Tenemos en la parte superior e inferior los botones de cierre de nevera, el cual siempre en marcha nos tenemos que asegurar que queden los dos bien cerrados. Y en la parte superior encontramos el panel de mando. El panel de mando, el botón principal es el de encendido. Una vez ponemos en marcha la nevera, podemos seleccionar diferentes modos. Modo automático, el cual la propia nevera ya selecciona las diferentes funciones a 220, a gas o a batería cuando el motor está en marcha, y siempre selecciona el que tiene el menor consumo para el vehículo. Luego, aparte del modo, tenemos el botón de temperatura, que va de mínimo a máximo y encontramos que tiene 5 niveles. En caso de poner manualmente a gas, batería o 220, si nos encontramos que el vehículo no tiene, por ejemplo, 220, nos saltaría el error. Una vez solucionamos el problema, ya sea el 220 o el gas, aguantamos 3 segundos el botón de inicio, la nevera nos emite un pitido y vuelve a comprobar si tiene la corriente. Para apagar totalmente la nevera, aguantaríamos el botón hasta que se nos apaga del todo la pantalla. Y en el lado izquierdo tenemos la cocina. En este modelo la distribución de la pica y los fogones es diferente. La pica va en el lado derecho y tenemos el cajón en el lado izquierdo, y tenemos los fogones triples como en otros modelos, que una vez conectado al auxiliar le daríamos con este botón la chispa y con los mandos de cada grifo el gas. Lo importante, como bien nos indica la pegatina, es que para la hora de cerrarlo, para poder circular, todos los fogones tienen que estar fríos. ¿Por qué? Porque si no, lo que nos podría pasar es que el cristal se rompe. Al igual que en otros modelos de Pilot, tenemos USBs que funcionan con el botón auxiliar, 220 que funcionaría cuando estamos conectados a la red exterior, y una ventana que nos permite ventilación, que tenemos 2 cierres y un compás que cierra por presión. Una vez queremos cerrar la ventana, desbloqueamos el compás y acompañamos la ventana hasta su posición de cerrado. Todos los saltillos de este modelo, al igual que en otras Pilot, tienen este cierre de apertura fácil y tienen un cierre soft close para que sea fácil cerrarlo. En la parte trasera, como podemos ver en el 726, tenemos una puerta de 2 piezas, las cuales tienen el mismo cierre que las puertas traseras de Pilot. Vale. En esta ocasión se juntan las dos puertas en medio cuando estamos durmiendo, y durante el día hay que llevarlas las dos hasta la posición final, en la cual el cierre nos mantiene la puerta estática. En este modelo podemos ver una cama francesa en el lado derecho, que si levantamos el colchón tenemos toda la carga del maletero, que tiene altillos y una claraboya justo encima de la cama, la cual tiene tanto oscurecedor como mosquitera. Y en el otro lado tendríamos lo que es la ducha y el lavabo. En la 726 lo primero que vemos es el lavabo, el cual podemos redireccionar para que nos sea más cómodo.
y en la parte de abajo tenemos la palanca para su apertura y uso. Justo al lado tenemos el botón para hacer la descarga de agua, que funcionaría con la bomba, y tenemos los diferentes indicadores, si tenemos el cassette mal puesto y los dos indicadores de nivel. Como bien podemos ver, también tenemos dos muebles en el propio lavabo y una ducha que queda en la parte final del vehículo. Esta ducha, siempre en marcha, va con el cierre de seguridad, y para usarla lo que haríamos es imantarla en el lado derecho y desde dentro la acabamos de montar. Una vez nos hemos acabado de duchar, siempre hay que recoger la mampara y volverla a atar para que cuando salgamos de ruta no tengamos ningún problema con ella y quede fija. En el modelo 726 tenemos una claraboya central justo encima de la cocina, y en la parte trasera tendríamos una claraboya en la habitación y otra claraboya en el lavabo. Y por último explicaremos la cabina de este modelo 726. Ahora os explico los botones y sus diferentes funciones. Para empezar tenemos el Start and Stop, que es seguridad pasiva. Lo que sirve es para cuando paramos en un semáforo que no se acabe de parar el motor. Es por botón, o sea, podemos activarlo o desactivarlo en función de nuestras necesidades. Luego tenemos las luces antiniebla, va por pulsación. Una pulsación activaría solo las antinieblas delanteras, con la segunda pulsación activamos delanteras y traseras, y la tercera pulsación lo que haría es desactivarlas. Luego tenemos para subir o bajar las luces, podemos adaptar la posición de la luz en función de nuestras necesidades, y el botón eco. El botón eco lo que hace es, en situaciones de estar el vehículo parado o ir a velocidad lenta, reduce lo que es la potencia del motor y así su consumo. Luego, en el lado izquierdo del volante tenemos el control de luces, que es manual. Entonces podemos seleccionar cortas, largas o ráfaga. En el lado derecho del volante tenemos lo que son los limpiaparabrisas, y ya centrándonos en el volante tenemos un menú de Fiat en el cual nos indica los niveles de diésel, AdBlue, aceite, los consumos, y se navega con la botonera. En el lado derecho lo que tenemos es el control de crucero y limitador de velocidad, que una vez el coche está en marcha nos permite fijar la velocidad deseada. En la parte central del tablier siempre tenemos una radio con lo que es navegador. Entonces, para el Android Auto siempre tenemos que buscar el cable. El cable suele estar situado o bien en la parte inferior o en la parte superior del tablier. Luego, para continuar, tenemos el control del climatizador, que siempre para el aire frío hay que encender el botón y que se nos encienda la luz. Luego tenemos luneta térmica, warning y cierre de puertas. En este caso tenemos dos ayudas diferentes. La primera ayuda, que es la que tiene el icono de una T, es el Traction Plus. Este botón lo que hace es, si estamos en situación de que el vehículo está en tierra o barro y patina una de las dos ruedas tractoras, nos bloquearía el diferencial y lo que hace es que las dos ruedas tractoras se muevan a la vez. El siguiente botón, que se enciende una luz, es el de ayuda en pendiente. Este botón lo que nos sirve es cuando estamos en un puerto de montaña o hay una pendiente muy pronunciada, situaríamos el vehículo a unos 20 km por hora y al activarlo no nos tenemos que preocupar de estar frenando. Simplemente mantenemos la velocidad y el propio coche hace el freno motor. Es importante no acelerar, porque si superamos la velocidad de 20 km por hora, este botón se desactiva. En los remis de cabina tenemos dos remis diferenciados. Los remis laterales de la puerta, ¿vale? Lo que hay que hacer es desbloquear esta pieza de su posición inicial. Entonces, luego lo que hacemos es acompañar el remis hasta su posición final y tenemos otro anclaje en la parte final. Siempre es importante, tanto para cerrarlo como para volverlo a poner en su posición inicial, acompañar el remis y procurar que no se nos doble. En la posición del remis delantero siempre empieza en la posición de abajo y tenemos un bloqueo en ambas bandas. Lo que hay que hacer es, con las dos manos, levantar el remis hasta llegar a la posición de anclaje. Para recogerlo, simplemente lo que hay que hacer es
desanclarlo de ambas bandas y acompañarlo suavemente hasta la posición final. El asiento tiene diferentes graduaciones. La primera palanca que vemos es para mover hacia adelante o hacia atrás el asiento. Luego tiene en la parte izquierda, al lado del freno de mano, dos botones, que es para graduar los basculantes del asiento trasero y delantero. Tenemos la rueda para reclinar el respaldo y los propios reposabrazos también tienen una rueda que, en función del lado que giremos, el reposabrazos queda más arriba o más abajo. En la parte interior del asiento tenemos una palanca que es para girar el asiento y encararlo a la mesa del comedor. Simplemente lo que hay que hacer es desbloquear hacia atrás y con nuestro propio peso ya podríamos girar el asiento para la hora de comer. A la hora de recogerlo solo hay que girar hasta que la propia palanca vuelve a su posición original.